Seguimos en esta tertulia de jueves 6 de julio de 2023. Estamos con Esteban Valenti, Eleonora Navata, Cecilia Aguiluz y Hernán Bonilla. Hernán, que me parece que fue a atender a Juan Francisco, ¿eh? Me parece que sí, que está en el rol de padre. Sí, hace muy bien. Escapó ahí un ratito, pero me parece que sí, que está en esas tareas. Bueno, vamos al segundo tema que tenemos para debatir ahora. A pedido del ministro de Vivienda, Raúl Lozano, presentó su renuncia ayer el director nacional de Vivienda, Jorge Sereta, un funcionario de confianza de la senadora de Cabildo Abierto, Irene Moreira, anterior titular de la cartera. Hablando en rueda de prensa, Lozano dijo ayer que estaba disconforme con el desempeño de Sereta. Yo tenía diversas observaciones con respecto al funcionamiento de él, con respecto a diversas atribuciones tomadas por él, en cuanto también a lo que tiene que ver con la celeridad de diversos procedimientos. Entendamos que la Dirección Nacional de Vivienda o el Director Nacional de Vivienda es un órgano de confianza del ministro, por lo cual entendimos que no estábamos satisfechos con lo que había sido su desempeño, así se lo hicimos notar y él expresó que iba a renunciar, que iba a presentar su renuncia el día jueves. Lozano fue consultado si su disconformidad abarcaba también las adjudicaciones de viviendas realizadas de manera directa a militantes de Cabildo Abierto que motivaron la renuncia de Irene Moreira. Sin embargo, sobre ese tema prefirió no contestar. Lozano le había pedido la dimisión a Sereta el lunes, pero el alojamiento se concretó 48 horas después. En el interín, el ex jerarca se reunió con Moreira y otros militantes. Sereta, recordemos, había defendido en el Parlamento las adjudicaciones directas realizadas por la ex ministra. En el medio de este recambio, en la interna de Cabildo Abierto hay malestar con el líder del partido, Guido Manini Ríos, por el respaldo que le ha dado a Moreira, quien además, como sabemos, es su esposa. Este domingo, luego de que el programa Santo y Seña divulgara un nuevo caso de asignación directa de viviendas a una militante de Cabildo Abierto, Manini Ríos envió un mensaje a un grupo de militantes en el que defiende la actuación de su esposa y acusa al Poder Ejecutivo de comandar una ofensiva en contra de la ex ministra, de él y de su partido. Las nuevas denuncias y la defensa que Manini hizo de Moreira generaron malestar en algunos dirigentes que forman parte del movimiento social artiguista, un ala de Cabildo Abierto integrada entre otros por el ministro Lozano. En esta agrupación se considera un error las adjudicaciones directas realizadas por Moreira. Este lunes, Lozano fue consultado por las acusaciones de Manini Ríos al Poder Ejecutivo. ¿Qué respondió? Muy cómodo no estoy, eso fue lo que dijo, pero realmente prefiero que él haga los comentarios, añadió luego. Bueno, ¿cómo ven esta situación en Cabildo Abierto? ¿Cómo ven este panorama que ha quedado planteado? ¿Querés empezar vos, Cecilia? Sí, no tengo ningún problema. Dale. Bueno, capaz que lo dividimos en dos partes. Por un lado, el tema que tiene que ver con lo institucional y lo del ministerio. Yo creo que la actitud que ha tomado el ministro Lozano es una actitud perfectamente entendible y que muestra transparencia. Lo que representaba Sereta al ser el director nacional de vivienda es justamente uno de los cargos más importantes, o el más importante luego del ministro. Por lo tanto, el ministro tiene todo el derecho de contar con una persona de su confianza, pero además también para eliminar dudas, me parece a mí, en cuanto a los procedimientos de investigación que vienen realizando en forma interna el ministerio. Por lo tanto, investigación que todavía no terminó, ¿verdad? Claro, que no terminó y que, como bien lo dijo el ministro, habían cuestiones de celeridad que él no compartía y por lo tanto no puede hacerse como se ha hecho en otras investigaciones, ¿no? Recordemos, en el Ministerio del Interior, por ejemplo, quedaron los investigados y los investigadores eran, pasa hasta ahora a veces cuando se tratan algunos sumarios en la administración pública. En este caso hay una investigación interna y el ministro tiene desde mi punto de vista, actuó correctísimo. Porque es lo que debe hacer y más allá de que se trate de un compañero de partido, no importa eso, creo que tiene que ver con la seriedad que uno tiene que tener al momento de gobernar y la responsabilidad que tiene. Por lo tanto, en ese sentido me parece que fue lo adecuado. Tengo entendido además que previamente lo habló con Manini y tampoco obtuvo resistencia, ni mucho menos, por lo tanto esto es un proceso
consciente dentro de Cabildo Abierto, ya yendo a lo político, ¿no? Porque obviamente se trata de dos personas que integran el mismo partido. Dejamos el otro punto, el de las diferencias en la interna, en todo caso, para después. ¿Hacemos eso? ¿Te parece? ¿Lo dividimos así? ¿Quieren ver sobre este aspecto, sobre lo que tiene que ver con la dimisión de Sereta y la renuncia luego de que el ministro se lo pidió? Tengo muy buenas referencias del coronel Lozano, ¿sabes? Me han hablado muy bien de él y de sus intenciones cuando entra al ministerio, que era poner orden, porque por lo que tengo entendido, el desorden era bastante importante, generado en cierto modo por algunas formas de funcionar del exdirector nacional de Vivienda, que actuaba muy cerca de la ex ministra también. Por las cosas y los documentos inclusive que me han acercado y que he visto, había ciertas desprolijidades en el funcionamiento y en el tema de las asignaciones directas cuando existe el cupo reservado de asignaciones que tiene que ver con órdenes judiciales. Por ejemplo, si el Poder Judicial pide una vivienda, tiene que haber un cupo y está reservado para ese tipo de cosas, y después los usos que se le dio a esto otro que ya es del todo conocido. Y a mí me surgen dos preguntas para las cuales no tengo respuesta, y es ¿cómo se procesa dentro de Cabildo Abierto estas diferencias importantes, ¿no? Entre el nuevo ministro, que entiende que hay que ordenar esa casa del Ministerio de Vivienda, y la gestión anterior de personas de su mismo partido, ¿no? Eso por un lado, ¿no? ¿Cómo se resuelve esa interna de Cabildo Abierto respecto a la gestión, ¿no? Un equipo que llega, que es muy crítico de una gestión anterior de su mismo partido. Y la otra respecto a la coalición. Si Cabildo Abierto o el general Manini realmente creen que hay una campaña en su contra dentro de la coalición, es difícil de entender que siga participando de esa coalición, porque si no hay confianza, ¿cómo podés no tener confianza en tu socio? Pensalo si te pones un negocio. ¿Vos te asociás con alguien con quien no tenés confianza? ¿A quien no le podés dar el PIN de tu cuenta bancaria conjunta? O sea, a mí me resulta muy, muy extraño, por lo menos yo no tengo explicación a esta cuestión de: si no tenés confianza o creés firmemente que tus propios socios te quieren hundir, ¿cómo seguís en esa sociedad? A mí capaz que hay razones, y por supuesto el general Manini las debe tener, y todo Cabildo Abierto las debe tener, y las podrán explicar, pero me resulta extraño las dos cosas. Esteban. Bueno, está bien dividir las cosas. Yo le agregaría un tercer elemento que planteaste tú, Leonardo, que es el tema del gobierno en su conjunto, porque hay un proceso de separación. En este caso son dos episodios, uno separado del otro, que es la votación sobre Heber en el Parlamento, la primera, la que no le da apoyo, después va y no vota la destitución, y ahora una carta del líder máximo de Cabildo Abierto donde dice que esto que está pasando, ¿no? Es decir, viene de la torre ejecutiva, y de la torre ejecutiva no hay 5 inquilinos, no es la oficina. Hay crónicas que señalan que, por ejemplo, concretamente el presidente Luis Lacalle Pou y Manini no se hablan desde el último episodio, ¿no? Vinculado al tema de las viviendas y cuando se dio la renuncia de Irene Moreira, claro, ¿no? No hay ninguna duda de que está referido al presidente de la República, ¿está? Entonces, yo creo que si uno proyecta esta situación en un tiempo más o menos breve, sobre todo además por intereses de gran peso desde el punto de vista político electoral, va a haber una separación de Cabildo de la porque no le está dando resultado, va a haber de la coalición, no le está dando resultado a Cabildo la participación contradictoria en la coalición. Entonces, este es un primer elemento. Y lo que decías tú es así, es difícil pensar que uno comparte nada menos que en esta situación llena de problemas, llena de desafíos, una coalición, cuando vos decís que desde la coalición te están serruchando las patas
nada menos que el presidente de la República. El segundo, el tema institucional que planteaba Cecilia. Yo también estoy totalmente de acuerdo con la movida del ministro. Es decir, un ministro tiene todo el derecho, sea del partido que sea, a tener en su gabinete, en su cargo más estrecho y de ejecución directa, alguien en el que confía. Vale lo mismo que para la coalición, alguien en el que confía plenamente. Acá lo que capaz que llamó la atención fue la demora que tuvo entre que él le pidió a Sereta la renuncia. Bueno, fueron 48 horas. Yo creo que hubo consultas y al final. Ahora, está claro que en el medio está el problema de la adjudicación de viviendas. No es que se va porque tenía diferencias con problemas administrativos. No, es decir, hablemos claro, se va porque comprobó que en la adjudicación ilegal de viviendas estaba directamente relacionada a la ministra, pero también Sereta. Y entonces no es fácil para un ministro asumir y tragarse y comerse todo el pasado con el cual no estaba de acuerdo, porque su sector lo dijo públicamente que no estaba de acuerdo con esa adjudicación. Porque además no afecta al ministerio, afecta a Cabildo Abierto. Es decir, es muy difícil mantener un tipo de discurso y que te encuentres una cosa de ese tipo. Te afecta mucho. Hay otros partidos que de repente los afecta menos, ¿no? El Partido Nacional, uno parece de amianto, ¿tá? Para llegarle explota escándalo de todo tipo y más o menos navega. Pero para Cabildo Abierto, un partido nuevo, un partido que construyó un discurso, etcétera, es muy, muy complejo. Y además, el tema es que vivienda es lo más importante que tiene Cabildo Abierto, ¿tá? Entonces, no es que se está jugando cualquier cosa, porque la duda es esta. Pasada la pandemia, sí, es lo más importante. Sí, es lo más importante. Bueno, además porque entre Salina y la actual ministra de Salud Pública, en materia de comunicación, hay un abismo absoluto, total. Y mirá que tiene nada menos que el agua, no es que está en una situación cualquiera, tiene el agua. Yo pensaba lo mismo el otro día, ¿no? Que cómo se extraña el ministro Salinas en esto de comunicar las cuestiones vinculadas al agua, ¿no? Absolutamente. Sin desconocer los méritos académicos y profesionales de la actual ministra, que los tiene, pero en la habilidad para la comunicación, lo necesario que estaría haciendo Salinas. Pero además, partamos de una base. El Ministerio de Vivienda, entregando viviendas de esa manera, desvirtúa un aspecto fundamental del concepto, porque no va a cumplir las 5.000 viviendas prometidas, eso no tenga duda. 50.000 eran. 50.000 viviendas, discúlpame. No va a cumplir de ninguna manera. Entonces, si vos tenés de un lado que 50.000 no llegás ni siquiera a un porcentaje mínimo, y del otro lado una parte las entregaste para ganar a tus adeptos, bueno, el lugar es un boomerang, un enorme boomerang. Y yo creo que el ministro no se quiere tragar ese boomerang. A ver, Hernán, ¿vos cómo lo ves? A ver, un poquito sobre los dos temas. El primero, creo que estamos de acuerdo, el ministro Lozano, del que yo también, como decía Eleonora, tengo buena opinión y buenas referencias. Me parece, lo hemos hablado en alguna tertulia anterior, me parece una buena designación, es un hombre sensato, creo que se maneja bien, me parece que está comenzando a ordenar su gestión, y tiene todo el derecho del mundo de, por la razón que sea, por razones de funcionamiento del ministerio, por razones de confianza personal, por la razón que sea, cambiar al director de vivienda. Está dentro de sus potestades, creo que no amerita mayor análisis, es algo, me parece que no debería llamar demasiado la atención. Sobre el segundo punto, yo creo que sí, una cosa es que la coalición de gobierno obviamente está integrada por distintos partidos, que tienen distintas ideas, que tienen distintas propuestas, que los partidos pueden tener también críticas al funcionamiento de algunos aspectos del gobierno. Creo que eso está dentro de las reglas del juego, y es razonable que se planteen, incluso que se planteen públicamente, porque creo que es la forma en que los partidos marcan su perfil,
y le dicen a la ciudadanía en qué están pensando, qué es lo que piensan que se debería hacer. Creo que desde el episodio de Irene Moreira en adelante, hay en la forma y en el fondo, hay críticas que están pasadas de tono, ¿no? Y que se asemejan en muchos casos a las críticas que hace el Frente Amplio, como quedó expuesto en la interpelación al ministro Heber. Entonces, ahí yo creo que sí, Cabildo Abierto tiene que resolver una contradicción que está teniendo, que es integrar la coalición de gobierno y realizar críticas como si fuera un partido opositor, ¿no? Creo que hay yo no estoy seguro qué es lo que va a pasar cuando terminemos de entrar en el clima de campaña que estamos próximos a entrar. Sí, como creo yo, Cabildo tiene más incentivos para permanecer dentro de la coalición de gobierno, porque tiene que manifestarle claramente a sus votantes dónde está parado, y creo que el votante de Cabildo claramente se siente identificado con la coalición de gobierno, como creo que le pasa a todos los partidos de la coalición, o sigue en una deriva de querer marcar una tercera vía, que me parece que es electoralmente muy compleja, porque creo que no hay oxígeno fuera de los dos bloques, de los dos grandes bloques en los que se divide la ciudadanía. Pero creo que está procesando de alguna manera probablemente también las tensiones internas, las distintas posiciones que puede existir dentro del partido, y bueno, tendrá que resolver cómo se termina parando de cara a la ciudadanía para el año que viene. A ver, Cecilia, ¿vos cómo ves eso que dice Hernán? Sí. ¿Es posible una tercera vía? Más respecto a lo más interno, que en realidad hoy hablé sobre te quedó esa parte, tenés razón. Sí. Partes. Y no cumplimos, no cumplimos. Sí, primero que nada, decir que respecto al mensaje de Manini, se refiere a un mensaje interno, privado. Eso corresponde aclarar, no es una carta pública, como se dio sí a conocer porque trascendió, pero fue un mensaje privado. Lo cual en realidad cambia un poco el eje de a veces cuando se dice se hizo una carta pública diciendo tal cosa, no. Por otro lado, seguramente tenga sus razonables dudas, que las puede tener, y seguramente tenga su razonable información para poder decir lo que dijo. Si Manini tiene una cosa que nos da a todos, es certeza cuando habla. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero él dice una cosa y lo sostiene y sigue por ese camino. Por lo tanto, en este sentido, si él dijo eso, yo creo que con información debe contar, un asidero debe tener, y ayer lo escuché que dijo que cualquiera que tuviera alguna duda, él está dispuesto a contestarlo personalmente. Por lo tanto, me parece que no es un tema menor. En cuanto a si responsabilizó a alguien específicamente de la Torre Ejecutiva, no dice eso el mensaje, por el contrario, dice en términos genéricos, por lo que yo no le pondría nombre en absoluto, pero si alguien quiere tener Esteban había dicho que eso le huía, decía el presidente de la calle. Es la interpretación de Esteban, no es lo que dice el mensaje, por lo tanto me parece que amerita la distancia. Por otro lado, creo que esta situación que se está hablando de que un referente de Cabildo, como es el ministro Lozano, le pide la renuncia a otro referente de Cabildo, como es el caso de Sereta, si genera o no problemas internos, si el tema de Irene Moreira genera o no problemas internos, yo creo que no estamos hablando de una fractura interna, pero sí diálogos, sí discusiones y sí posicionamientos, porque está bien además que existan, tiene que ver con las democracias internas que tienen que tener los partidos. No todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo con lo que pasó, no todo el mundo tiene por qué saber cuál era la gestión de Irene Moreira, no todo el mundo tiene por qué saber cuáles son las decisiones de Lozano hasta que las empiezan a dar a conocer y se pueden cuestionar. Es parte de la democracia de los partidos. Yo creo que no sería bueno hablar de un partido que no tuviera diferencias dentro de los posicionamientos sobre además conductas humanas, porque tiene que ver con eso. Por lo tanto, yo creo que estamos muy lejos de hablar de fracturas, y me parece que hay todo un proceso interno, y yo poco a poco lo voy viendo, de discutir mano a mano este tema
de lo que ha pasado y lo que implica para Cabildo. Y creo que, y la verdad que soy tengo mucha esperanza en que el resultado sea muy positivo, sea de un fortalecimiento, porque hablar los problemas cuando existen es parte de visualizarlos y poder encontrar las soluciones. Por lo tanto, el accionar de Manini me parece que en este sentido es de una escucha tremenda, y lo que está haciendo también es poniéndole el oído a toda esta situación. Y bueno, creo que las conversaciones esas que se manejaron acá, ¿no? De que si se está dando porque hay gente que tiene malestar con lo que pasó, sí, puede haber gente que tenga malestar con esta otra decisión de sacarlo a Sereta del cargo de dirección nacional, también, pero bueno, eso son parte de las discusiones internas que un partido nuevo tiene que darse, como también tiene que dársela un partido que tenga 180 años de historia. ¿Les quedó algún punto más sobre este tema? A ver. Bueno, yo lo que quiero decir es que Cecilia es una artista, ¿no? Porque logra sacar, digamos, darle un giro positivo a un tema que es realmente muy complicado, porque el fondo es, más allá de lo episódico, el fondo es, bueno, que no querés ponerle nombre al tema de Torre Ejecutiva, bueno, no debe ser el portero, eso está claro, ni un cargo de tercer nivel. Segundo, Manini no habla sobre esos temas sin tener información, ¿está claro? Porque uno podrá criticarlo todo, pero es un tipo y es un personaje que maneja información. Entonces, eso deteriora las relaciones. Es una carta interna, será una carta interna, pero está claro que una carta interna a los militantes iba a trascender. Y trascendió. Y en el momento que trasciende, deja de ser interna y pasa a ser pública. Claro. ¿Está? Tercero, otra cosa. Está bien, el problema es la cantidad de conflictos a medio resolver que tiene Cabildo Abierto con el gobierno, que van erosionando paulatinamente. Cabildo Abierto también es gobierno, no lo olvidemos. Y el gobierno con Cabildo Abierto se lo devuelve, ¿está? Así, se lo devuelve. Entonces, porque también es así. Entonces, yo no tengo ningún interés en que se parta la coalición. Es más, si fuera desde el punto de vista electoral, a mí me interesaría que llegara hasta el último momento. No estoy hablando simplemente, estoy tratando de verlo como un observador que tiene su posición, pero que, bueno, tiene que tratar en algunos casos de tener una mirada, digamos, general. Ahora, que en la interna se están creando fricciones, que se crean en los partidos. Cuando uno empieza una aventura política, como formar un partido, sabe, y que no tiene una definición ideológica férrea, tiene una definición política básica, y pasan esas cosas. Hay diferencias no pequeñas. Ahora, cuando las diferencias son sobre temas como la entrega de casas en un lugar clave, en un país que tiene desde hace mucho tiempo, no es solo por este gobierno, ¿está? Que yo discrepo con lo que dijo Mujica sobre la crisis hídrica, pero también te digo que el problema de la vivienda lo tuvimos nosotros también. Bueno, entonces entra a jugar factores que no son solamente políticos, son morales. Eleonora, pero abarca más. Quiero decir algo. Sí, que tiene que ver con esto. O sea, las diferencias que hay dentro de Cabildo Abierto, o que pueden haber con el tema de la entrega de vivienda, puede ser la misma diferencia que puede tener otro partido político o el mismo partido político, por ejemplo, hablando del tema del aborto. ¿No? Hay un montón de temas que no van a concitar una unanimidad. Lo importante es que se discutan, que se hablen y que se puedan resolver. Hoy Cabildo Abierto habla de estas cosas y sí, las está hablando. ¿Cómo las va a resolver? Ojalá que de la mejor manera posible. Yo no soy un artista, pero en realidad soy una persona positiva porque he vivido muchas dificultades en la vida y cada día me levanto con la misma cara para tratar de enfrentar todo. Entonces tengo un positivismo en el sentido de que creo que de acá, hablando estos temas y cada uno con respeto dando sus posiciones, va a salir adelante la interna de Cabildo, porque además la ministra ya no está, Sereta ya no está, y Cabildo desde el punto de vista institucional está tomando medidas en cuanto a la investigación interna, y eso es un dato de la realidad que es absolutamente incuestionable. Una cosa que
trataré de ser muy breve. Estaría bueno en alguna tertulia abordar cómo se dirimen públicamente las diferencias internas. Creo que no es lo mismo la posición política, ideológica, moral y ética sobre el aborto, la eutanasia Claro. o cualquier cuestión vinculada a eso, y la posición personal de muchas personas que por lo menos que pueden estar en un mismo partido con respecto a cuestiones de gestión. Son cosas totalmente distintas, son diferencias totalmente distintas con raíces profundamente distintas. Pero dejando de lado eso y cómo se dirimen públicamente, a mí me llama la atención que Manini diga que yo estoy dispuesto a personalmente decirle a cualquiera. No, vos tenés una responsabilidad pública, porque por algo sos el líder de un partido que tiene representación en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo. Así como me parece que hay cosas que no quedan claras y que generan un manto de dudas mucho mayor, y con esta forma de mostrar, de que Cabildo Abierto muestre su relación con sus socios de la coalición, también te digo, la semana pasada vi dirigentes del Frente Amplio pegándole en redes sociales a Carolina Cose porque, bueno, consideraban que había dicho algo que no era verdad. O sea, muchachos, traten de resolver las diferencias de otra forma. A nosotros, los que vamos a elegir, los que vamos a votar, no nos gustan estas cosas. Queremos las cosas claras. O sea, no decir, bueno, sí, pero no. Sí, pero no. Estás en desacuerdo, decilo, hacete cargo. Y lo mismo para los que tuitearon las cartas del BID de Carolina Cose y no sé qué, como para esto de Cabildo. No, se los respondo personalmente. Y yo no voy a tomarme el trabajo de llamar al senador Manini para que me responda personalmente. La verdad que creo que también tiene que ver con las responsabilidades que tenemos los ciudadanos cuando elegimos estar en determinados espacios. Yo elijo estar en esta radio, por lo tanto, si mañana me llama un oyente y me dice, no estoy de acuerdo con lo que dijiste, no me gusta como sos, no sé qué, me la tengo que bancar. El senador Manini es un senador de la República y tiene que rendir cuentas a la ciudadanía, a la gente que la votó y, ¿sabes qué? También a la gente que no la votó. Suerte de vos que elegís esta radio. Yo estoy hace 17 años condenado. Bueno, Pero aparte, si hay alguien Con gusto. que A ver, cuenta que elijo con decir que Manini, sí. por Con favor, gusto. me parece que no puedes comparar. ¿Qué cosa que decís, Cecilia, para que no se escuchó? Que si hay alguien que rinde cuentas es Manini. Ahora ahora inicia la tercera, cuarta gira por todo el país, departamento por departamento, ciudad por ciudad, hablando con todo el mundo. Yo creo que mientras lo sigan subestimando, Manini va a seguir creciendo. Y eso lo digo no solamente como integrante de la tertulia, que siempre intento mantener la objetividad, más allá que sé que es muy difícil, pero lo digo también como militante de Cabildo Abierto. Mientras a Manini lo sigan ninguneando, lo sigan subestimando, lo único que va a hacer es seguir creciendo, porque además anda por todos lados escuchando a la gente. Ahora en julio lo tenemos de vuelta en Salto. Hernán, nos queda tu segunda intervención. No tengo mucho para agregar respecto de la primera. Si me habilita la radio, me guardo algún minuto para el telegrama. Ah, mirá, ¿en qué No situación pase. me pusiste? Le estaba diciendo a Ariel Gómez acá que por la hora no corrían los telegramas. Che, Bueno, Hernán, vamos rápido a la tanda. no hagas propaganda de tu hijo, por favor. No paso chivo. Está con el babero ahí, ¿eh? Sí, sí. Sí, como corresponde.